Hola, en este nuevo video vamos a estudiar una nueva función de tipo logarítmica desde el punto de vista analítico y también vamos a estudiar cómo quedaría el bosquejo gráfico de la misma. Ya hay otros ejemplos en este canal, pero es interesante este caso porque presenta algunas variaciones respecto a los casos anteriores. Recordemos entonces que cuando hablamos de logaritmos, los logaritmos pueden ser de diferente tipo. Si la base es el número 10, le llamamos logaritmo decimal. Pero si la base es el número e, le llamamos logaritmo natural. Recuerden que el número e es un número irracional de la misma forma que el número pi, que tiene infinitas cifras decimales, pero uno puede aproximarlo para tener una idea de qué número es a 2,71828. Entonces, los logaritmos que tienen este número e como base se conocen con el nombre de logaritmos naturales o también neperianos. Neperiano en honor a Neper, que fue quien los estudió. Y logaritmo natural hace referencia a que muchos fenómenos de la naturaleza, fenómenos físicos, se pueden describir a través de funciones asociadas a este número. Lo vamos a abreviar como Ln o también como L se puede abreviar. En las calculadoras científicas generalmente aparece como Ln. Muchas veces los estudiantes me preguntan qué quiere decir IN, y no es una I, es una L, ¿sí? Logaritmo natural. Pero nosotros vamos a trabajar de una manera más sencilla escribiéndolo simplemente como L mayúscula. Lo que vamos a hacer es realizar el estudio analítico de una función de este tipo y después que lo completemos el estudio analítico vamos a pasar a hacer un bosquejo gráfico, es decir, una representación gráfica de la función. Vamos a tomar como ejemplo la función logarítmica de menos x al cuadrado más 2, es decir, el argumento, ¿sí?, que es la función a la que le aplicamos el logaritmo, va a ser una función de tipo cuadrático, es decir, un polinomio de segundo grado. Entonces los pasos a seguir para hacer el estudio analítico van a ser estos. Veremos el estudio de la existencia, el dominio que va a ser la respuesta a este estudio, la continuidad que está asociado a ambos, vamos a estudiar el corte con el eje de la psi, veremos si hay o no raíces y cuáles son los signos de la función, estudiaremos si hay o no ramas infinitas y si hay asíntotas, y calcularemos cuáles son las derivadas primera y segunda y toda la información que ellas nos pueden brindar. Entonces pasemos a lo primero, que es el estudio de la existencia. Las condiciones de existencia para un logaritmo son de que solamente existe el logaritmo de números positivos. Por lo tanto, el argumento, que es este polinomio, tiene que ser estrictamente positivo. La palabra positivo hace alusión al signo positivo. Por lo tanto, tenemos que determinar el signo de esta expresión, de este polinomio. Para estudiar el signo de un polinomio necesitamos las raíces. Entonces vamos a calcularlas. Una aclaración. Yo si voy a hallar las raíces en este caso, podía haber planteado aquí que esto se iguala a 0, pero en realidad como estoy poniendo la condición puse mayor a 0. Si despejamos de aquí la x, este 2 que está sumando lo consideramos que pasa restando hacia la derecha, por eso escribimos menos 2. Dejamos el menos x al cuadrado a la izquierda y el 2 pasó para la derecha restando. Pero acá coloqué simplemente el signo de distinto en lugar del de mayor, porque el signo, si es positivo o negativo, va a surgir de cuando estudiemos sobre un eje, ¿sí?, ubicando los valores donde se anule la expresión, ¿sí?, si queda positivo o negativo, lo vamos a ver aquí. En principio, simplemente sabemos que tiene que ser diferente de menos 2. ¿Por qué? Porque si menos x al cuadrado valiera menos 2, entonces todo esto daría 0 y nuestro logaritmo no existe. Entonces planteamos distinto de menos 2. Se supone que delante de x al cuadrado hay un coeficiente menos 1 que pasa dividiendo, de aquí que nos queda el 2 positivo cuando despejamos x al cuadrado. Y para despejar la x de un cuadrado aplicamos raíz cuadrada. Como la raíz cuadrada tiene dos valores, uno positivo y uno negativo, le ponemos más menos. Así que entonces, esta expresión se va a anular, menos x al cuadrado más 2, cuando la x valga raíz de 2 o menos raíz de 2. Son las dos raíces de este polinomio. Ponemos diferente aquí también para indicar que no existe nuestra función cuando la x toma estos valores. Ahora bien, vamos a hacer el signo entonces aquí de este polinomio. Sobre este segmento representamos esas dos raíces, ¿sí? Como es el signo del polinomio aquí, acá sí le colocamos un 0, porque es el signo solo de ese polinomio y ahí vale 0 el polinomio ese. Como el de mayor grado de los términos
tiene coeficiente negativo, a la derecha colocamos el menos y los vamos alternando a los signos, ¿sí? De manera que quede menos, más, menos. ¿Qué significa esto? Que este polinomio tiene signo positivo solamente entre menos raíz de 2 y raíz de 2. Por lo tanto, nuestra función solamente va a existir entre menos raíz de 2 y raíz de 2. Después de raíz de 2 y antes de menos raíz de 2, por tener el polinomio signo negativo, nuestro logaritmo no va a existir. O sea que nuestra función no va a existir ahí. Lo que representamos aquí, ¿sí? No existe a la derecha de raíz de 2 ni a la izquierda de menos raíz de 2. Solamente entre menos raíz de 2 y raíz de 2. Entonces, vamos a plantear ahora el estudio de la continuidad, ¿sí? Una cosa importante a aclarar. Si fuéramos a indicar el dominio de esta función, solamente va a estar este intervalo, que es el intervalo que está entre menos raíz de 2 y raíz de 2. O sea, es un intervalo abierto. Comienza en menos raíz de 2 y termina en raíz de 2, sin contar estos extremos como él, o sea, como parte de él. Ahora sí, pasemos a la continuidad. La continuidad lo que nos informa es qué pasa en la función, ¿sí? Cuando nos acercamos al punto donde ella deja de existir. Por lo tanto, si no existe a la derecha de raíz de 2 y a la izquierda de menos raíz de 2, nosotros nos vamos a acercar desde la zona donde sí existe hacia estos valores, a menos raíz de 2 y a raíz de 2. Por lo tanto, vamos a estudiar los límites en esos puntos. ¿Sí? Como el cambio de existir a no existir se produce en menos raíz de 2 y en más raíz de 2, hacemos los límites laterales en esos puntos, en menos raíz de 2 y en más raíz de 2, de nuestra función. Pero en menos raíz de 2 se hace por derecha, porque por izquierda no existe, y por derecha sí. Por eso acá le ponemos por derecha. Y el más raíz de 2 lo hacemos desde la izquierda. Ahora bien, si sabemos que raíz de 2 y menos raíz de 2 son raíces de este polinomio, obviamente este polinomio va a tender a 0 cuando la x tienda a esos valores. O sea que esto va a ser logaritmo de 0 en ambos casos. Pero un 0 levemente positivo. Recuerden que si fuera 0 esta expresión no existe. Y estamos calculando los límites desde la zona donde sí existe la función. Por lo tanto le agregamos este más para indicar que es 0 levemente positivo, o sea 0 por derecha. Recordemos que cuando estamos trabajando con funciones logarítmicas, el límite de nuestra función cuando nos acercamos a 0 por derecha, ¿sí? O sea, venimos desde la derecha hacia la izquierda acercándonos a 0, da menos infinito. ¿Por qué? Porque la función se dispara hacia abajo. Entonces, el resultado da menos infinito en ambos límites. Eso significa que hay asíntotas verticales tanto en menos raíz de 2 como en raíz de 2, y lo indicamos así. Entonces, en el estudio que vamos haciendo, tenemos ya determinado el estudio de la existencia, dominio y continuidad, y ahora sigue el corte con el eje de la y si hay raíces y cuáles son los signos. Entonces, el corte con el eje de con el eje y es f de 0. Si sustituimos acá la x por 0, nos queda menos 0 al cuadrado más 2 queda 2. Y eso es logaritmo de 2, que de forma aproximada es 0,693. Vamos entonces a ver los signos y las raíces, que es lo que sigue. Para determinar las raíces, la regla dice que el logaritmo de 1 vale 0. Por lo tanto, para que esto nos dé 0, el logaritmo de una función nos dé 0, ¿sí? Esta función tiene que valer 1. Es lo que dice acá. Y es lo mismo que si pasamos el 1 restando y lo escribimos de esta forma. ¿Sí? Que la función menos 1 nos dé 0. Es decir, el argumento 2x al cuadrado menos x en este caso, menos 1 nos dé 0. Y es lo que planteamos acá, ¿sí? A este argumento le restamos 1, nos queda esto que está a la izquierda, eso tiene que ser 0. 2 menos 1 nos da más 1, y despejamos la x aquí. El 1 pasa restando, el menos 1, que es coeficiente de x al cuadrado, pasaría dividiendo, de donde nos queda menos 1 sobre menos 1, o sea 1 positivo, y nos queda que x al cuadrado es 1. Entonces, despejando la x como raíz cuadrada de 1, tengo dos resultados, el positivo y el negativo, más raíz de 1 y menos raíz de 1, o sea, más menos 1. Y esas son entonces las raíces de esta función. Para estudiar los signos, tenemos una regla que ya la explicamos en otro video, pero la volvemos a repetir, y es la siguiente. El signo de una función logarítmica de una función en una determinada base es igual al signo de este cociente.
donde a la función que es el argumento le restamos 1 y a la base también le restamos 1. Ahora bien, estamos trabajando con un logaritmo natural, donde la base es el número e, aproximadamente es este número decimal. Esta división que está acá tiene por divisor b menos 1, que en este caso sería e menos 1, o sea 2,71828 menos 1, que nos da 1,71828. Por lo tanto, es positiva esta resta. Quiere decir que el signo de esta división nos va a dar lo mismo que el signo del numerador. Fíjense, si el numerador es positivo, al dividirlo entre positivo nos queda positivo, o sea que coincide con el signo del numerador. Pero si él es negativo, al dividirlo entre positivo, nos da también negativo. Por lo tanto, de todos modos nos termina dando el signo del numerador, por causa de ser b menos 1 positivo. Entonces, el signo total, si estamos trabajando con una función de logaritmo natural, es el signo de f de x menos 1. Es decir, el signo de una función logarítmica natural es el signo del argumento menos 1. Ahora bien, hay un detalle importante, y ya lo explicamos también en otro video, y es que cuando uno hace este signo, es el signo simplemente de un polinomio en este caso, que no tiene limitaciones en cuanto a existencia. Por lo tanto, como estamos trabajando con una función logarítmica, la existencia debe considerarse de todos modos y agregarse después, o sea, luego de considerar la existencia de la función. ¿Sí? Primero hacemos el signo y después consideramos la existencia. Se debe hacer siempre a continuación. ¿Sí? Es decir, primero estudiamos el signo de esta función sin mirar la existencia y después le agregamos las condiciones de existencia que no van a modificar el signo que ya nos dio. Pero veámoslo en la práctica cómo queda esto. Teníamos entonces las raíces de este polinomio que eran más 1 y menos 1. Las ubicamos en un eje, menos 1 y 1 son ceros porque son raíces. Como el término de mayor grado de f de x menos 1, que es esto que está acá, es negativo, ponemos negativo a la derecha y vamos alternando los signos. Pero después tenemos que, y fíjense acá que está sacado en limpio, ¿sí? Esto es lo que teníamos recién, tenemos que en la existencia nos había quedado que a la izquierda de menos raíz de 2 y a la derecha de raíz de 2, nuestra función no existía. De estos signos, que son los de la función menos 1, y de esta condición de existencia, que es la de la función nuestra, podemos obtener el signo total de la función, que sería esto. Fíjense, a la derecha de raíz de 2 no existe nuestra función. A la derecha de 1 tiene signo negativo, pero obviamente no existe después de raíz de 2. Entre menos 1 y 1 es positivo. Y eso no viola para nada las existencias, porque entre menos 1 y 1 estamos aquí en esta zona de existencia. Ahora bien, entre menos raíz de 2 y menos 1, fíjense, estamos en esta zona acá en el signo, y es negativo. Por eso acá dice negativo. Pero después de menos raíz de 2 se hace inexistente. Por lo tanto, ponemos eso. Entonces, este es el resumen del signo de la función logarítmica, donde se consideró primero el signo dado por la función menos 1, es decir, el argumento menos 1, y le agregamos las condiciones de existencia después. No conviene agregarle estos números al principio porque nos podemos equivocar. Fíjense que si colocamos estos números al principio y empezamos poniendo acá signo de menos, acá le hubiéramos puesto más y nos hubiera quedado mal. Por lo tanto, siempre aconsejo, para no equivocarnos, hacer eso. Primero el signo del argumento menos 1 y después recién, cuando hayamos terminado el signo, recién ahí agregar las condiciones de existencia. Entonces, tenemos estudiado la existencia, corte con el eje de la sí, la determinación de raíces y signos. Ahora nos toca ver qué pasa con las ramas infinitas y asíntotas. Pero hay un detalle. Esta función, como recién vimos, no existe para más infinito y no existe para menos infinito. Por lo tanto, como este paso de las ramas infinitas y asíntotas implica ver qué pasa muy a la derecha y muy a la izquierda, y eso acá no va a pasar porque no tenemos función muy a la derecha y muy a la izquierda, entonces las ramas infinitas en este caso no se estudian, porque esta función no presenta entonces ramas infinitas ni asíntotas. Fíjense que el proceso es hallar este límite, teniendo más y menos infinito, pero aquí no lo vamos a hacer, porque para más infinito y menos infinito, nuestra función no existe. Por lo tanto, directamente vamos a pasar después de esto al estudio directamente de las derivadas. ¿Sí?
no se estudian en esta función. No presenta ramas infinitas para x tendiendo a más infinito ni para x tendiendo a menos infinito. Y aclaro, no se olviden que esas no son las únicas ramas infinitas. Si en la continuidad nuestra función nos dio que teníamos una asíntota vertical y que nuestra gráfica se disparaba hacia abajo porque el límite nos había dado menos infinito, cuando hicimos límites laterales en la continuidad, ahí hay ramas infinitas, ¿sí? Pero son ramas infinitas en el eje de la sí, es decir, verticalmente hablando, ¿sí? No son las ramas infinitas que se estudian en este paso, porque estas son ramas infinitas hacia la derecha y hacia la izquierda, no verticalmente, sino que horizontalmente. Entonces, tenemos este paso ya resuelto porque no se estudia aquí, y pasamos entonces a las derivadas. La derivada primera es la derivada de un logaritmo, si su forma es derivada del argumento sobre el argumento, u' sobre u. La derivada de este argumento es menos 2x, ¿sí? Pasa el 2 multiplicando por delante de la x, delante del menos 1 que es su coeficiente y baja un grado. De ahí que queda menos 2x. La derivada del 2 es 0 porque es una constante. Dividido u, que es el argumento mismo que lo copiamos acá. Por lo tanto, esta es la derivada primera. Las condiciones de existencia de ella son las mismas que del logaritmo, básicamente, ya que la expresión es la misma. Las raíces de esta expresión son más menos raíz de 2, ya las teníamos calculadas. Y para hallar las raíces usamos el numerador, ¿sí? Si esta expresión tiene que ser igual a 0, la única posibilidad es que sea la x 0. Menos 2 por 0 da 0, es entonces la raíz del numerador, por lo tanto es la raíz de esta función derivada. Tenemos que obtener entonces el signo de esa derivada. Tenemos de la existencia más menos raíz de 2 y como raíz 0. Ubicamos estos valores sobre un eje. Entonces, como nuestra derivada nos había quedado signo negativo en el numerador y negativo en el denominador, entonces menos sobre menos nos da más. Y vamos alternando los signos, menos, más y menos. Ahora bien, recuerden que nuestra función es una función logarítmica y no existía a la derecha de raíz de 2 ni a la izquierda de menos raíz de 2. Y eso se incluye recién ahora, se agrega después, ¿sí? No existe a la izquierda de menos raíz de 2 ni a la derecha de raíz de 2. El signo de más en la derivada primera nos indica que nuestra función ahí es creciente y el de menos que es decreciente. Y como en 0 tenemos una raíz y hay un cambio de signo, acá tenemos un extremo relativo. Entonces, si nuestra función es creciente y se vuelve decreciente, es porque estamos ante la presencia de un máximo. Y esta función presenta máximo en 0. Ahora, si tengo un máximo en un punto, debo hallar la ordenada de ese punto para después poder representarlo. ¿Cuánto vale entonces la función en 0? Y a eso ya lo teníamos resuelto. Era logaritmo de 2, porque justo coincide con el corte con el eje de la sí. Ya lo teníamos estudiado y nos quedaba este número aproximadamente, 0,693. De ahí que el máximo tiene como abscisa 0, o sea la x es 0, y como ordenada este número, o sea 0,693. Ahora bien, tenemos la derivada primera resuelta, tenemos que pasar a la segunda. Para eso copiamos aquí para tener a mano la fórmula que nos quedó de la derivada primera. Y esto es una división. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula de derivada de una división. Es derivada del numerador, o sea de menos 2x, lo que nos queda menos 2, por el denominador, tal y como está acá, menos, ahora es el numerador sin derivar, menos 2x, por la derivada del denominador, que también nos queda menos 2x. Recuerden, y esto ya lo dije en el otro video de función logarítmica, que siempre cuando hacemos la derivada segunda, estos dos nos quedan iguales. ¿Por qué motivo? Porque son justamente la función y su derivada los que tenemos en la derivada primera, y el numerador es derivada del denominador. Por lo tanto, como acá justamente estamos poniendo este numerador sin derivar y la derivada de este denominador, entonces siempre nos quedan iguales. Todo sobre el cuadrado del denominador. Ahora sí, vamos a hacer las multiplicaciones indicadas aquí a través de la propiedad distributiva. Menos 2 por menos x al cuadrado da 2x al cuadrado positivo. Menos 2 por 2 son menos 4. Y acá tenemos menos 2x por menos 2x da 4x al cuadrado. Pero como estamos restando, colocamos el signo de menos aquí y nos queda menos 4x al cuadrado. Estos dos términos de segundo grado se juntan en uno solo y nos queda menos 2x al cuadrado y menos 4 es el término independiente. Entonces tenemos ya la derivada segunda determinada y podemos pasar al estudio de las raíces
la existencia y entonces los signos. ¿Sí? En limpio, esta es la derivada segunda. Vamos a estudiar entonces existencia y raíces. La existencia, si ustedes se fijan, tiene que ver con lo siguiente. Con que aquí tenemos este polinomio cuyas raíces ya las conocíamos y eran más y menos raíz de 2. Pero son raíces dobles, porque esto está al cuadrado. No se olviden de ese detalle. Para hallar las raíces del numerador, tenemos que hallar las raíces, ¿sí?, de este polinomio, igualándolo a 0. Cuando vamos a despejar x, pasa el 4 sumando, el menos 2 dividiendo, y nos queda que x al cuadrado debe ser menos 2. Por lo tanto, x va a ser la raíz cuadrada de menos 2. Pero es un número negativo, por lo tanto no nos da raíces reales. ¿Sí? Son dos raíces imaginarias de signo opuesto. ¿Sí? Por lo tanto, uno generalmente pone que son dos raíces complejas conjugadas, simplemente, y no nos van a afectar en el estudio del signo. Entonces, en limpio tenemos las dos raíces del denominador, que son más y menos raíz de 2, ambas son dobles por causa del cuadrado, y que como raíces de todo el cociente no tenemos más que dos raíces complejas conjugadas que no las vamos a considerar. Y aquí nos queda por último el signo de la derivada segunda. Tenemos estas raíces dobles, que son las del denominador. El signo del denominador es negativo, pero está elevado al cuadrado, por lo tanto se convierte en positivo. Negativo el numerador, menos sobre más nos queda menos. Por eso el signo a la derecha de raíz 2 sería menos, por ser doble no cambia, y acá también sería menos. No lo escribí aquí, pero es el signo que tenemos, ¿sí? Menos, menos y menos. Lo que ocurre es que como no existe la función a la izquierda de menos raíz de 2 y a la derecha de raíz de 2, simplemente omití poner el menos aquí y el menos aquí. Pero nos queda negativo el signo de la derivada segunda, lo que implica una concavidad de signo también negativo. Con esto finalizamos la parte del estudio analítico y vamos a pasar a la representación gráfica, porque tenemos todos los pasos ya realizados. Entonces, para hacer el bosquejo gráfico, vamos a comenzar como siempre. Primero, asíntotas verticales, si las hay. En este caso teníamos dos. Y las raíces, pero con trazo cortado. Lo que tenemos, fíjense, asíntota vertical en menos raíz de 2 y en raíz de 2. Y las raíces estaban en menos 1 y en 1. Por lo tanto, nos queda esto que está acá. Asíntotas verticales en menos raíz de 2 y raíz de 2. Y las raíces con trazo cortado en menos 1 y 1. Después se indica el signo, tachando justamente lo contrario. Tachando arriba si el signo es negativo y abajo si el signo es positivo. Fíjense, ¿qué es lo que tenemos? No existe a la derecha de raíz de 2. Por lo tanto, a la derecha de raíz de 2 todo está tachado. Entre 1 y raíz de 2 el signo es negativo. Por lo tanto, tachamos la parte superior. Entre menos 1 y 1 el signo es positivo. Entonces tachamos la parte inferior, porque tenemos que dejar libre arriba toda esta zona, entre menos 1 y 1. Entonces pintamos abajo. Entre menos 1 y menos raíz de 2, signo es negativo. Por lo tanto, señalamos la parte superior. Y a la izquierda de menos raíz de 2, el signo es negativo, no existe nuestra función. Por lo tanto, se pinta absolutamente todo. Y ahí tenemos hecho ya el signo. ¿Qué sigue? Muy poco porque no tenemos demasiados elementos. Cuando hay una asíntota vertical se indica con una rayita. Esto sale de los límites laterales, que nos había dado menos infinito en ambas asíntotas. Si hay asíntotas oblicuas debemos marcarlo también, pero no lo vamos a hacer acá porque no tenemos. No hay asíntotas ni oblicuas ni horizontales. Puntos para marcar tenemos, sí, el máximo, porque mínimos no hay puntos de inflexión, y ese máximo coincide con el corte con el eje de la Y. Por lo tanto, recuerden, para representar estas cosas, que teníamos en las asíntotas, el límite de la continuidad nos había dado menos infinito. Y en 0 tenemos el máximo, cuyo valor en el eje de la Y es 0,693. Por lo tanto, en raíz de 2 por izquierda, el límite nos había dado menos infinito, lo marcamos con esta rayita. En menos raíz de 2 por derecha nos había dado también menos infinito, es esta rayita de aquí.
indicando que la función se va a pegar, mejor dicho, el gráfico se va a pegar aquí, sin tocar la asíntota. Y tenemos en 0 el máximo, cuya ordenada es 0,693, este punto de aquí. Bien, lo único que nos queda por hacer es unir todo, ya no tenemos más elementos, ¿sí? Ocupando los espacios vacíos, respetando la derivada, respetando la primera y la segunda, ¿sí? Recuerden que la función era creciente y después decreciente, y que la concavidad era negativa. Entonces con esos elementos terminamos de hacer el gráfico, ¿sí? Solo nos queda representar esta parte, de unir todos los puntos, y nos queda esta función, ¿sí? Fíjense que en la derivada primera nos quedaba que era creciente primero y decreciente después. Es lo que dice acá, es creciente hasta llegar al máximo y decreciente después. Cuando tenemos la derivada segunda, la concavidad nos había dado negativa en la zona donde existe, ¿sí? Y eso es lo que podemos ver en esta función. Nuestra concavidad es totalmente negativa. Con esto entonces damos por finalizado el estudio analítico y la representación gráfica de esta función logarítmica. Espero que haya quedado claro. Si hay preguntas, se pueden escribir en la caja de comentarios y con gusto las responderé. Saludos para todos.